Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que la gloria de Dios se derrame sobre sus vidas para que esta palabra se haga vida en sus corazones. Y démosle gracias a Él y pidamos que el Espíritu Santo nos permita internarnos en el conocimiento de su palabra para entender y comprender la manera correcta en que nosotros debemos conducirnos en esta tierra. Porque esa es la verdadera tarea que nosotros tenemos cuando llegamos a Dios. Cuando llegamos a Dios somos como los niños, que necesitamos aprender de todo, cómo comer, cómo bañarse, cómo vestirse, cómo hablar, todo el proceso, y en Dios es exactamente lo mismo. No tenemos claridad de la manera en que nosotros necesitamos hacer las cosas y las hacemos a nuestra manera, pero es necesario que nosotros tengamos entendido que lo que empieza en nosotros es un cambio de vida, y en ese cambio de vida debemos aceptar la palabra de Dios, que es el instrumento que Dios nos deja para que entendamos la manera correcta de los cambios y de la manera en que debemos conducirnos, y las personas que Dios pone a nuestro lado. Porque es cierto que la Biblia es instrucción del Espíritu Santo, pero nos ha dejado a todos, hoy estoy yo dando la instrucción y mañana ustedes lo estarán haciendo también, a que hayan personas que se preparen para hacer esa hermosa tarea. Pero quien está siendo formado debe aceptar primero que la palabra es la instrucción verdadera, y es desde esa base que vamos a ser formados, y que las personas que Dios ponga a nuestro lado también son puestas por Él y que debemos aceptarlas para que a través de ellas seamos guiados, pero siempre teniendo en cuenta que sea conforme a la palabra. Amén. Y vamos al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está inquieto porque va a hacer una visita a una comunidad donde él dejó establecida la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Pero él está inquieto porque muy seguramente lo que él les enseñó, la orientación y todo lo que ha hecho por ellos, y las personas que él asignó allí, guiado por el Espíritu Santo, muy seguramente no hayan seguido avanzando. Porque ese es uno de los graves problemas que tiene la humanidad. No avanza, se estanca cuando empieza a encontrar cosas que no le gustan y empieza a cuestionar por qué lo debo hacer así, a mí no me gusta, y empieza incluso a sentir que el asunto no es de parte de Dios, sino de las personas que le orientan. Y eso genera que las personas que están siendo orientadas se detengan y lo peor, se devuelvan. Esa era una de las preocupaciones que siempre encontramos en las cartas de Pablo, que la gente se devolvía porque no estaba de acuerdo en seguir cambiando, renovando la manera de hacer las cosas y el propósito que es hacerlas para agradar a Dios. Porque queremos agradar a la gente, agradarnos nosotros mismos, pero no a Dios. Y ahí es donde viene el conflicto. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto era lo que Pablo necesitaba que pasara en el corazón de la gente. Y eso es lo que todos nosotros anhelamos cuando estamos instruyendo y guiando a las personas. Es que Cristo sea formado en cada uno.
Cuando Cristo se hace realidad en mi vida, cuando yo entiendo que la manera correcta es lo que la palabra dice, entonces yo no tengo conflicto con eso. Y todo lo que tenga que dejar lo dejo con tranquilidad, incluso con gozo. Y todo lo que tenga que hacer nuevo, también lo hago. Y no le pongo objeción. Pero para eso se necesita ser humilde delante de Dios. Decirle, Señor, me rindo. De aquí en adelante no voy a hacer absolutamente nada distinto a lo que tú mandes, para que realmente podamos ser formados correctamente, así como el niño. Si el niño se deja enseñar a vestirse bien, a aprender a comer correctamente, a mantenerse limpio, a hablar correctamente, pues es un niño que va a crecer y cuando sea un joven se va a notar que no es brusco, que no es grosero, que no es desordenado, que no es malintencionado, que se comportará bien en el colegio, que se comportará bien en su casa. Y cuando sea un adulto, pues imagínense la calidad de persona que será, y hablando de la formación humana. Porque aquí estamos hablando de la formación espiritual, que es así, que es verdadera y contundente y que se nota a kilómetros. Perfectamente uno sabe cuando está hablando con alguien que conoce de Dios y el que dice que conoce pero que no conoce. El que verdaderamente conoce y ama a Dios, su actitud, su comportamiento, su expresión, sus acciones son amables, son amorosas, son buenas, porque tiene a Cristo formado en su corazón. Esa es la tarea que tenemos. Dejar que lo que la palabra me enseñe, yo lo pueda hacer, teniendo en cuenta que hay cosas que nos cuestan muchísima dificultad, hay cosas que nos parece que nos quedan grandes, pero algo de lo que debemos tener en cuenta es que si Dios dice que se puede, se puede. Y bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, crean que sí se puede. Hasta el mínimo detalle, porque es que nosotros tenemos que cuidar el mínimo detalle. Muchas personas pierden grandes oportunidades por pequeñas cosas. Y nosotros debemos cuidar desde lo pequeño hasta lo más grande. Y muchas personas fallan en las pequeñas cosas, porque se amarran, se abrazan a esas pequeñas cosas y no las sueltan. Por ejemplo, decir mentiras. No, pero es que la mentira que yo digo no es mala, es una mentira piadosa. Mentira. Nada de mentira piadosa. Y así en muchos aspectos de la vida. Entonces, si yo me he consagrado a Dios de verdad, es porque he creído en su palabra. He creído que es lo mejor y que eso traerá grandes beneficios para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la comunidad, de la nación, de la obra de Dios. Esa parte es fundamental. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí está la clave. Derribando todo argumento, porque es que nosotros nos decimos, pero ¿por qué? Si eso tampoco es así, ¿y cómo así? Si yo creo, si yo pienso, es que lo que nosotros pensemos no funciona. Fíjese que aquí me está diciendo que yo debo sujetar mis pensamientos a la obediencia a Cristo, es decir, que ya no debo pensar como yo pienso, sino como piensa Cristo. Que mis pensamientos tienen que estar en línea con lo que Él manda, con lo que Él dice. Si yo empiezo a pensar como Él piensa, pues entonces hacer las cosas es fácil y elimino de mi vida los argumentos que me impiden y que rompen el modelo que Dios ha establecido para nuestra vida. Aquí también habla de argumentos y de altivez, que es la gran mayoría de las veces que le fallamos a Dios, por la altivez.
porque creemos que nos están imponiendo algo y que yo no voy a aceptar que me impongan nada, porque yo soy libre de hacer lo que me parece. Y esa no es la razón. Nosotros somos libres en Cristo para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. Si nosotros verdaderamente entendemos que el plan de Dios es bueno, que lo que Él espera y quiere de nosotros es mejor, ¿para qué nos oponemos? Sencillamente rindámonos y dejemos que el fuego del Espíritu Santo llene nuestro corazón de su amor para que amemos lo que Dios quiere de nosotros y lo hagamos con gozo y alegría, y así no se va a convertir en tropiezo para nuestra vida y la de otros. Entendiendo que Dios es bueno y que lo mejor de Dios es para nosotros, no nos opongamos y dejémonos formar correctamente. Que sea formado Cristo en nuestra vida y que eso se note en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, en nuestra manera de resolver las dificultades, en nuestro comportamiento del diario vivir, en todo. A veces hasta en la manera de vestirnos, de peinarnos. Hay tantos pequeños detalles que debemos cuidar, porque en ellos es que nos descuidamos. Si realmente amamos a Dios, hagamos esa tarea. También pasa que eso no lo entendemos al principio. Al principio vamos a ir caminando como el niño. El niño no sabe por qué se le exigen ciertas cosas y lo hace de pronto de mal genio, lo hace triste por obedecer. Y algunos se levantan y dicen no lo hago y no lo hago, y entra en rebeldía y eso le ocasiona problemas a él y a quienes le acompañan y le guían. Pero cuando pasa el tiempo y él entiende que es lo correcto, entonces empieza a dejarse guiar. Y así nos pasa como cristianos. Hasta que no entendemos que lo que me conviene a mí, porque es que Dios sigue siendo Dios sin mí, pero yo sin Dios soy nadie, entonces empezamos a doblegar nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez, y dejamos que Dios obre en nosotros. Amén. Padre bueno, gracias por tu palabra. Tenemos tanta contaminación en nuestra vida de las cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, que esas cosas nos traen tropiezo, para no permitir que tú seas formado en nosotros y seamos formados, porque debemos llegar a la plenitud de tu estatura. Sabemos que estamos lejos todavía, porque tú eres impecable y viviste en esta tierra impecable. Pero aquí estamos pidiéndote perdón y rogándote que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo se revele con poder cada día, y que nuestro entendimiento espiritual esté abierto, atento, dispuesto, para que tu palabra se haga vida en nuestro corazón y podamos crecer y podamos ayudar a otros, para que podamos, Señor, agradarte, porque es el anhelo que tenemos en nuestro corazón. Ayuda a tus hijos para que esta palabra quede como un sello y la tengan presente y empiecen a buscar la manera correcta de corregir las cosas que todavía de pronto son difíciles, porque eso siempre va a pasar. Todos estamos en un proceso. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. Mi nombre es Rosalba Suárez, soy la pastora de Iglesia Misionera de Dios. Un abrazo. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Recuerde llamarnos, escribirnos para guiarles. Bendiciones.